Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto evento del clarinete mestizo. Mi nombre es Javier Asdrúbal Vinasco y quiero contarles que este proyecto está patrocinado por una beca del Ministerio de Cultura de la República de Colombia y tiene como propósito mostrar la enorme diversidad en la composición para clarinete en Colombia a través de la presentación de 10 obras de igual número de compositores, una cada semana todos los viernes a las 5 de la tarde por esta que es mi página de Facebook, en donde hago una entrevista con el compositor y presento una interpretación de su obra, siempre surgida en este entorno de pandemia, de aislamiento, de cuarentena. En muchos de los casos se trata de grabaciones muy domésticas, hechas en casa, pero que tienen como característica que no tienen ninguna edición de audio, que son como interpretaciones en vivo y que buscan, como ya les había mencionado, pues mostrar esta creación para nuestro instrumento, esta enorme diversidad y esta riqueza cultural que tenemos a partir de la diversidad. El nombre clarinete mestizo tiene que ver con una referencia a la cultura nuestra, a la cultura que tenemos, aquella que se forma de las influencias de muchas otras culturas y que por eso nos hace mestizos y que de acuerdo con el escritor William Ospina, que yo estoy totalmente de acuerdo, Colombia es justamente el país más mestizo de nuestro continente latinoamericano porque llevamos siglos de hibridación, mezcla, mestizaje, todo tipo de combinaciones que nos ha justamente en eso radica nuestra riqueza cultural. Hoy tengo un invitado muy especial. Bueno, la verdad debo decir que para mí todos los invitados son muy especiales y todos los compositores, todos los que están creando este patrimonio intangible de la música para clarinete en Colombia son muy valiosos y muy importantes. Hoy nos acompaña el maestro Jorge Hoyos Rentería, un joven compositor de Medellín que se formó inicialmente como guitarrista y es un guitarrista clásico excelente, pero que además hizo una maestría en composición en la Universidad de AFIT de Medellín, que actualmente cursa un doctorado en composición en Argentina y que ha escrito para este instrumento una serie importante de obras como la que hoy vamos a presentar, que son las cuatro piezas colombianas. Cada pieza podría ser una obra por sí sola, pero él las ha agrupado en este conjunto que se llama Cuatro piezas colombianas, pero también tiene las cuatro piezas contrastantes, otro conjunto de obras de las cuales seguramente nos hablará más adelante y por ahí les adelanto que está componiendo una obra nueva también para clarinete, es decir, con 9 piezas ya para clarinete se convierte en uno de los compositores que más ha escrito para el instrumento y es un gran músico y una gran persona. Le doy la bienvenida entonces a Jorge Hoyos. Jorge, buenas tardes, un gusto tenerte Buenas aquí. tardes, maestro. Mucho gusto estar con usted aquí en este evento que ha patrocinado el ministerio y que usted ha gestionado también. Entonces, con mucho placer estoy aquí, por supuesto, de verlo también. Claro que sí. Hace rato que no nos veíamos, pero bueno, sea esta la oportunidad y que la tecnología nos permite estar en contacto y seguir realizando proyectos juntos. Jorge, conozco tus obras desde hace varios años. En particular, conozco muy bien el conjunto de las cuatro piezas colombianas y conozco tus cuatro piezas contrastantes. Tuve el gusto de grabarlas en una linda producción discográfica que está circulando por ahí en Spotify, Deezer, Apple Music, en un álbum que se llama Sortilegios, al lado de otros tres compositores excelentes, jóvenes también que conocí aquí en Medellín. Quisiera empezar por el principio, valga la redundancia. ¿Cómo fue que te acercaste al clarinete? ¿Cómo nació esta relación tuya? Porque escribir 9 piezas, pues ya eso es una relación muy importante. ¿Cómo empezó? ¿Cómo te acercaste al clarinete? Bueno, no sé si recuerda en la maestría en EAFID, usted y yo tuvimos un curso donde usted fue mi maestro de taller de creación y composición musical, donde Claro los que sí. intérpretes se reunían con los compositores a estrenar obras, por así decirlo. Y como yo tenía a la mano, por supuesto, el clarinete suyo, yo aproveché y dije, no, pues me voy a lanzar a escribir para un instrumento al que nunca le he escrito. Y ahí comenzó.
Pero entonces fue muy curioso porque yo vengo de un pensamiento guitarrístico, donde el pensamiento, digamos, es muy vertical, muy armónico, y el pensamiento de los vientos es muy horizontal, ¿cierto? Muy cantado, todo esto. Y para mí fue un reto tratar de desprenderme de ese guitarrismo y empezar a entrar al mundo del clarinete, pero fue una experiencia enriquecedora y entre más descubría yo esa cualidad, porque créanme que una cosa es decir que el clarinete canta y que tiene unas propiedades del sonido, una cosa es, y otra cosa es entenderlo. Y el tiempo lo hace a uno entender realmente que el clarinete es un instrumento con unas bondades muy importantes. Y ese fue mi camino realmente. Empecé allí y empecé a descubrir esas propiedades del clarinete que más me atraía y a tratar de explotarlas con lo que ya sabía. Muy bien, pues se ve que rápidamente conociste muy bien y profundamente el instrumento. Debo decir que las piezas tienen un lenguaje totalmente idiomático, todo muy bien escrito, donde luce mucho el instrumento. ¿Cuál fue primero, las cuatro piezas colombianas o las cuatro piezas contrastantes? Bueno, lo primero fueron las cuatro piezas contrastantes, porque yo venía de la maestría y la maestría pues tiene siempre un énfasis de música contemporánea. Entonces las piezas contrastantes, la primera pieza que hice en la maestría con el taller, fue la primera pieza y de hecho es la última de la serie de las contrastantes. Pero de ahí me parecía que esa pieza solita estaba un poco aislada, un poco huérfana. Yo le dije, vamos a hacerle unas hermanitas, pero claro, tendría que haberle hecho, y de hecho lo hice unas piezas que le quedaran bien, que no fuera, que estuvieran en el mismo estilo, digamos, un lenguaje un poco contemporáneo, no vanguardista, pero sí contemporáneo. Y así nacieron esas piezas. Y posteriormente, bueno, eso fue en el 2016, yo tuve una trágica enfermedad, tuve cáncer en el 2016 y sufrí bastante ese año con los tratamientos y dejé de componer casi más de un año y de hecho las piezas colombianas, es curioso porque ellas fueron, digamos, las primeras piezas que yo compuse después de ese periodo de inactividad total. Entonces yo estaba en un lugar muy oscuro en mi vida en ese momento porque estaba saliendo de esa enfermedad y no me sentía con ganas de hacer música, de hacer nada. Entonces yo dije, quiero acercarme a la música otra vez y qué mejor manera de hacerlo con no solo un instrumento que conocía ya, que no tenía que preocuparme demasiado por él y también la música. Yo necesitaba volver a lo colombiano, a quien soy yo, a donde empecé, porque yo empecé de hecho con música colombiana. Cuando mi primer profesor fue de música colombiana, entonces yo dije, voy a empezar con algo sencillo y lo primero que se me ocurrió, unas piezas para clarinete solo, colombianas, simplemente. Volver a mi raíz. Y esas piezas para mí son importantes por eso, porque marcan como el inicio otra vez de retomar, de coger fuerzas artísticas y salir de ese periodo tan maluco. Pero bueno, esa es la historia de las piezas colombianas. Qué bonito, Jorge, y me alegro mucho de verdad que estas piezas para clarinete que vamos a escuchar hoy, pues hayan representado eso, como ese renacimiento, esa reconexión con la música, con la composición, y además debo decir que te quedaron muy bien. Bueno, estas cuatro piezas colombianas tienen unos nombres muy sugerentes y además tú me contaste alguna vez que guardan cierta influencia con aires tradicionales de Colombia. Me gustaría que nos contaras un poco sobre eso. A ver, la primera de las cuatro piezas se llama Óleo, ¿verdad? La segunda se llama Nocturno, la tercera es una danza y la última se llama Aborigen. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, sobre el lenguaje, que es lo que usted me pregunta, maestro, es interesante porque, por ejemplo, la primera pieza, Óleo, yo en realidad no pienso en ningún ritmo en específico, pero como tengo tan incrustada la música colombiana en mi ADN musical, entonces cuando yo decido hacer, digamos, algo colombiano, para mí es fácil sacar estilemas, gestos, pequeños fragmentos musicales de ritmos que me salen
digamos, de cierta manera natural y trato de imprimirlos en la obra de una manera sutil. O sea, uno no puede escuchar realmente un ritmo exacto de algo, pero de pronto por ahí se escucha como un vallenato y un pasillo o el gesto de un bambuco, algo así. Es como el sabor de la música, nada más, ¿cierto? Es una imagen fugaz de lo que es la música colombiana. Por eso yo pienso, en ese momento pensé en la pintura, en el óleo, porque además sí, tiene mezcla de muchas cosas, pero es la música colombiana, es un metatexto de la música colombiana, algo abstracto, como una pintura que pinta con sonido la música colombiana. Sí, no, en ese sentido es música colombiana, por supuesto, pero es más allá, es un comentario acerca de la música colombiana. La segunda pieza, Nocturno, por ejemplo, va un poco más allá de los ritmos y se centra más bien en esa cualidad de naturaleza que tenemos, o sea, esa gran biodiversidad que tenemos aquí en Colombia. Yo me imagino la selva sí, o los montes de aquí, o la playa tal vez, insectos que vuelan alrededor. Entonces ustedes cuando escuchen la pieza se pueden imaginar cualquiera de estos escenarios y claro, va a tener ese carácter de una noche primordial. Luego viene la pieza Aborigen y la pieza Aborigen, como usted lo dijo, sí, en esa pieza sí hay un poco más de música popular, se puede escuchar por ahí una cumbia, algo de la costa. Entonces ahí es que se reluce realmente lo que usted mencionaba ahora de la música mestiza, ¿sí? De que somos un país muy mestizo. Ahí yo traté de plasmar eso. Esa palabra origen realmente hace referencia a eso, a lo mestizo que somos, ¿sí? O sea, somos una mezcla de lo indio, de lo afro, de lo español, ¿sí? De lo occidental. Pero la suma de esas partes son mucho más que eso, y eso es lo que yo trato de indicar. O sea, la palabra mestizo es mucho más que la suma de las partes, ¿cierto? Es otra cosa más grande. De acuerdo. Finalmente, la pieza danza. Bueno, nosotros somos un país de la danza. De bailador. Por todo lado, casi todo lo que hacemos en relación del folclore y de la tradición es danzable, o alguna vez lo fue, por lo menos. Los ritmos que hoy son instrumentales, en algún momento fueron danzables también. Entonces, no me dediqué a escribir simplemente una danza específica, sino, eh, digamos, el carácter tribal de la danza, ¿sí? El que nos une como colombianos, ¿cierto? O sea, quise resaltar esa cualidad tribal de la danza. Eso es. Entonces, ese en resumen son las piezas colombianas. Maravilloso, Jorge. Mil gracias por nos has iluminado y la escucha que viene a continuación. Efectivamente, estamos hablando de una influencia eh, intersubjetiva, algo profundo, digamos, que no es la cita textual que realmente no acostumbran casi a hacer los compositores contemporáneos. Eh, pero es que esa parte de la esencia aflora en cualquier caso. Eh, Insertar este tipo de referencias a las tradiciones, digamos, se debe hacer además con mucha sutileza y con elegancia, al igual que pasa con las técnicas extendidas, por ejemplo, en los instrumentos, estos sonidos que son fruto de la exploración, de que se viene dando desde los años 60, 70, 80 y que inicialmente se consideraban como ruidos, pero que ahorita están muy integrados al lenguaje de cada instrumento. Traigo esto a colación porque tú me comentaste que la obra nueva que estás escribiendo tiene mucho de eso, tiene mucho de ese tratamiento no convencional para el clarinete, inclusión de esas técnicas que ya no son nuevas, pero que de todas formas siguen siendo llamadas como técnicas extendidas, algo que va más allá de lo que es convencional y tradicional para el instrumento. ¿Qué nos cuentas de este nuevo proyecto? A mí me parece muy interesante y te agradezco además que me hayas tenido en cuenta como para participar un poquito de manera colateral en ese proceso creativo. ¿Qué es lo que viene de Jorge Hoyos ahorita para clarinete? Bueno, gracias por mencionar la obra que estoy componiendo. Es una obra para guitarra y clarinete.
Sí, es cierto. Esta obra nace de las técnicas extendidas y yo hasta ahora en mi carrera compositiva, digamos, las había usado esporádicamente, casi como de un uso ornamental. Digamos que para muchas personas, sobre todo las personas que no tienen, que no son músicos, las técnicas extendidas pueden ir en detrimento de la audición, por ejemplo, porque es un lenguaje difícil de oír. Entonces, el reto aquí realmente es, para mí como compositor, realmente es tratar de usarlas de una manera en que el discurso musical pueda ser entendido por cualquiera. Y eso es un reto grande porque realmente el comando, digamos, de las técnicas extendidas para mí no ha sido fácil. Yo he tenido que tomarme bastante tiempo en investigar, en explorar esas técnicas para ver cómo las conjugo con conceptos y cosas a las que pueda hacer referencia y que sean audibles y que la gente las pueda reconocer. Entonces, lo que puede esperar la gente en esta nueva obra que voy a hacer es, digamos, sigue estando, digamos, el sincretismo colombiano, pero de una manera mucho más abstracta que el de las piezas colombianas. Sin embargo, no quiero revelar todavía, pero los títulos para mí son muy importantes, digamos, porque revelan, es una abrebocas de lo que se viene. Yo diría que con el título uno tiene que también hacer música, tiene que conjugar el título, todo lo que está en la partitura tiene que conjugarse, tiene que trabajar como una unidad. Entonces, para mí el título va a ser un indicativo, le va a decir al oyente de qué se va a tratar la obra y mi objetivo con esta obra es que el oyente realmente oiga eso que yo le estoy sugiriendo. Pues muy bien, Jorge, estaremos atentísimos a esta nueva obra que viene a ser la pieza número 9 para clarinete en Colombia. Y aquí entonces hago el llamado que yo reitero cada semana que hago a los clarinetistas, conozcan la música de su país, conozcan la música de sus compositores y de su tiempo. Creo que eso es algo que los va a enriquecer seguramente. Ahora, bueno, te invito e invito a las personas que amablemente se conectaron a que escuchemos tus 4 piezas colombianas. Eh, Advierto simplemente que el video, pues como son 4 piezas, dura poco más de 14 minutos, pero seguramente que se les pasará volando porque son unas piezas deliciosas que realmente hacen lucir muy bien al instrumento. De esta interpretación, lo único que voy a anticipar es que la realicé en un teatro en la ciudad de Pitalito, en el Huila. Estaba yo visitando a mi familia, nací allá visitando a mi mamá y estando ahí tuve la facilidad de que me prestaran ese lindo teatro, ese lindo auditorio. Entonces, bueno, ahí realicé la grabación, como dije en la introducción, es una interpretación en vivo, no hay ninguna edición del audio. De pronto se oirá uno que otro ruido que se cuela de la calle, de pronto pasa una moto, de pronto pasa un vendedor de tamales, lo que sea. Pero yo creo que esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea de que no por estar en aislamiento vamos a dejar de hacer música y no vamos a dejar de disfrutar esa pasión que compartimos todos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, los invito a que escuchemos este video de las 4 piezas colombianas de Jorge Hoyos.
Bueno, realmente un gusto escuchar Y, nuevamente las piezas colombianas. Felicitaciones, Jorge. Qué magníficas obras. y muchas gracias por tan espléndida interpretación, maestro. Eso estuvo muy, muy agradable de escuchar. Mil gracias, Jorge. Bueno, ahora quisiera pasar a la parte, una parte que me gusta mucho de estos encuentros y es la interacción con el público. Me sorprende cada vez más gratamente, cada semana, ver que tenemos un público que no solamente pues está conformado por clarinetistas y compositores como sería esperarse, sino es público en general y además de muchos lugares del mundo. Yo estoy mirando acá y así por encimita, pues, porque hay algunas personas que no sé de dónde se están conectando, pero así por encimita tenemos a Marilina desde Italia, imagínate, pero ¿qué hora es en Italia? O sea, debe ser más de Señor, medianoche, no lo sé, pero en todo caso, gracias Marilina por estar conectada. Qué maravilla, público desde Italia. Está Emiliano López desde Tijuana, México. Bueno, saludo especial para Emiliano que nos ha acompañado en todos los encuentros y que además tiene algunos comentarios muy lindos, muy elogiosos y muy interesantes. Todos saben mi amor por México, así que un saludo especial para Emiliano. Tenemos a Claudia Ayoser, que está desde Houston, Texas, en los Estados Unidos. Magnífico clarinetista, fue mi vale. estudiante en la universidad y ahora está cursando su doctorado por allá. Por aquí tenemos a Paula Ospina, que le gustó mucho lo que tú dijiste sobre que lo mestizo es más que la suma de las partes. Realmente es una frase memorable y bueno, muchas gracias a Paula por estar Gracias, Pablo. conectada. Tenemos a Hardinson Castrillón desde Cali, a Jacobo, un joven clarinetista de aquí de Medellín, ex estudiante mío también. Tenemos a Luis Carlos Correa aquí en Medellín. Eh, bueno, tenemos a Elsie Vinasco en Barranquilla, a Hugo Garcés en Neiva en el Huila, a Rafael Díaz en Cali. No, este público está súper variado. Y Sí, además, bueno, tal vez tú conoces a Jacques Andrew, no sé, no. su nombre suena como muy francés. Bueno, qué maravilla. Claudia Hoyos, que ya habíamos mencionado, te hace una pregunta que si tienes algún otro instrumento de tu preferencia. Bueno, ya eso estamos dando por sentado que el clarinete es de tu preferencia. Yo pensaría que sí, porque si no, no escribirías tanto para el clarinete. Me imagino que el otro es la guitarra, pero ya tú nos dirás. Bueno, la guitarra es el instrumento, digamos, base mío, o sea, es como el instrumento que es mi casa, mi hogar, por así decirlo. Sin embargo, cuando uno se embarca en el mundo de la composición, uno se ve obligado por la naturaleza de la composición a alejarse de su instrumento. Y yo he adoptado el clarinete como si fuera mi segundo hogar, por así decirlo. Entonces, sí, el clarinete para mí fue también una puerta de salida hacia otros instrumentos. Pero entonces, para responder la pregunta sería la guitarra. Sí, obviamente que es mi hogar, pero el clarinete, digamos que ha ganado un lugar pues en mí, por supuesto. Qué bien, pues que así siga. Por aquí tenemos una pregunta que hace Marce. Dice, cuando compones, ¿qué es lo que te parece más divertido? Bueno, es curiosa la pregunta porque a mí me pasa algo que cuando compongo a veces me paralizo cuando tengo una idea muy buena y no sé por qué me pasa. O sea, se me ocurre algo muy bueno y eso me paraliza por un momento. O sea, yo me tengo que parar de la silla porque algo, o sea, me sube la sangre a la cabeza, algo me pasa y tengo que parar para volver a enfrentarla. Entonces, para mí eso es divertido porque es una señal biológica de que estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? De que por lo menos para mí es agradable lo que hago, es bello. Entonces, es muy probable que para otros también lo sea. Maravilloso, Jorge. Por aquí tenemos a Andrés Chirinos de Bogotá, Johannes Correa, que está aquí en Medellín. Eh, Hay unos comentarios muy lindos.
de que les gustó la obra. Eh, bueno, tenemos a Juan David Hoyos, eh, a Olga Sofía, eh, a Marta Vinasco, mi hermana que está en Pitalito, un saludo a toda mi familia. Eh, una pregunta más, Jorge, y yo creo que con esto vamos cerrando esta conversación, aunque podríamos quedarnos acá mucho tiempo contigo, pero bueno, el tiempo es limitado. Te pregunta Juan David Hoyos, ¿qué otras piezas has compuesto y con cuál instrumento? Bueno, yo he compuesto para, no para todos los instrumentos, por supuesto, pero he compuesto para piano, he compuesto para percusión, he compuesto para diferentes formatos, grupos instrumentales, digamos, incluyendo orquesta y banda, o sea, eso es gran formato, pero he compuesto también para, digamos, grupos más pequeños, por ejemplo, ensamble de percusión, trío de chelos, trío de trombones, piano trío, sí, ese tipo de agrupaciones. Entonces es variado, digamos, el repertorio. Sin embargo, yo tengo un especial gusto por la música solista, sea cual sea el instrumento, porque me parece interesante la interacción, o sea, cuando el solista se enfrenta a una obra sola y a un público solo, es una experiencia muy diferente a la que se enfrenta con el grupo. Yo la he experimentado. Entonces, uno tiene que tener eso en cuenta cuando hace la música para solista. Y para mí, no solo es un reto, porque a veces cuando uno hace también música para solista, digamos, el otro problema es que tiene que decir algo lo suficientemente relevante para que esa sola persona logre sostener un concierto o una obra, ¿cierto? Y eso es un reto grande. Y digamos que yo he descubierto tanto ahí, digamos que uno cuando hace música para solista bien hecha, digamos que descubre los fundamentos de la composición. En mi opinión, y esto es algo muy personal, digámoslo, alguien que haga música para solista bien hecha entiende la composición de una manera muy fundamental. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Jorge. Bueno, Jorge, vamos llegando al final de esta conversación. Muy a mi pesar, te quiero agradecerte muy especialmente por tu disposición a participar en este proyecto de clarinete mestizo, por tus magníficas composiciones para clarinete. Espero que vengan más. Estamos muy atentos a la nueva obra que estás escribiendo. Te auguro además una carrera muy exitosa, llena de satisfacciones, porque estás muy joven, estás empezando este camino largo de la composición musical. Entonces, seguramente vendrá mucha música por delante. Quiero también hacer un anuncio importante para quienes nos siguen en estos eventos de clarinete mestizo, y es que el próximo viernes, que sería el Viernes Santo, va a ser el único viernes que no vamos a tener conversatorio, eh, pero retomaremos la semana después de la Semana Santa, es decir, dentro de 15 días, y ahí quiero hacer una salvedad importante, y de verdad lo digo de manera muy sentida. Cuando yo presenté este proyecto al Ministerio de Cultura, la idea era conversar con 10 compositores colombianos, todos vivos, pero de manera inesperada y prematura, uno de los compositores falleció en noviembre del año pasado, cuando ya el ministerio nos había concedido el apoyo. Sí, estoy hablando concretamente de José Revelo Burbano, uno de los grandes, grandes creadores de música tradicional colombiana de la región andina, con una obra para clarinete preciosa. eh, ya no está con nosotros, lo recordamos de corazón, eh, por ser el gran amigo, gran persona y gran músico que fue, y por habernos dejado un legado maravilloso. De todas formas, voy a presentar su obra y voy a sostener una conversación con una persona, un querido colega y muy gran clarinetista, muy respetado, que trabajó con él por más de 3 décadas. Así que muy probablemente lo que José escribió para clarinete lo escribió bajo la inspiración y motivación de este gran clarinetista que se llama Jaime Uribe Espitia. Entonces estaremos conversando con Jaime y a la vez rindiendo un homenaje muy sentido y muy merecido
a nuestro querido amigo José Revelo Burbano. Esto será dentro de 15 días, el viernes después de la Semana Santa. Quien quiera ver los videos de clarinete mestizo solamente de las interpretaciones, también los puede ver en mi canal de Facebook. Quien quiera ver esta entrevista en otro momento, lo puede ver aquí en esta misma página mía de Facebook, @Javier Vinasco Clarinete. Les agradezco a todos por su presencia y a ti muy especialmente, Jorge, por habernos compartido un poco de tu música, de tu vida y de tu pensamiento. Mil gracias, Jorge. Maestro José, muchas gracias y fue un placer estar aquí y compartir este espacio con usted. Mil gracias a todos por su presencia. Hasta un nuevo episodio de Clarinete Mestizo.